estamos en la cabina con el señor Carlomagno Salcedo, secretario nacional de Doctrina y Formación Política de Ahora Nación, cuyo candidato a la presidencia de la República es el señor Alfonso López Chau. Ahora, hay la entrevista de hoy gira en torno a una serie de cuestionamientos, sobre todo a raíz de la postura contra el terrorismo expresada en algunos artículos del señor Alfonso López Chau y en entrevistas que concediera hace algún tiempo. Las críticas van desde, considerar luchador social y político al terrorista Víctor Polay. Y es algo que anotábamos, señor Salcedo, usted viene a defender, entiendo yo, o a explicar, pero que el propio señor López Chau no ha salido claramente a los medios a desmentir o a aclarar su postura con relación al terrorista y a lo que significó el movimiento revolucionario Túpac Amaru en la historia del país. Buenos días. Buenos días, Mávila, Carlos, gracias por la entrevista. A ver, yo creo que las cosas siempre hay que evaluarlas en su contexto, ¿no? No es lo mismo analizar las cosas desde el presente que analizar cosas que ocurrieron 40 años atrás o incluso 50 o 60 años atrás. Ese artículo tiene un contexto bastante claro y tiene una historia, ¿no? 1989. Sí, pero el propio artículo describe una historia y ese es el propósito del artículo. ¿Qué es lo que describe el artículo? Es la historia de cómo es que Alfonso López Chau y Polay, como otras personas, se conocieron en espacios políticos desde su juventud. En el partido aprista, en la juventud aprista, en la Universidad del Callao, y luego cómo muchos transitaron desde el aprismo hacia grupos de izquierda, ¿no? Y en ese contexto eran luchadores sociales, luchadores políticos, porque ellos apostaban por un cambio. Luego Alfonso López Chau se va. Permítame una tingencia, sí. Permítame la tingencia. Él puede contar la historia de cómo se conocieron. Probablemente se conocieron mucho antes del año 89. Pero el artículo y la calificación de luchador social y político ocurre en ese año, cuando el MRTA ya estaba en armas y asesinaba a personas indefensas. Es decir, él pudo haber marcado distancia con esa persona a la que conoció antes, pero no lo hizo. Me permito discrepar porque sí marca distancia, ¿no? Y sigamos en la narrativa del artículo, ¿no? Y la historia real como ocurrió también. Ya a inicios de los 80, Alfonso López Chau se va por varios años a México, toda la primera parte de los 80. Paralelamente parece ser también que el señor Polay estuvo en Francia. Por cierto, vivió junto con el expresidente Alan García. Y ya su retorno, el año 85-86, hay un único reencuentro que es descrito en el artículo, ¿no? Y ya para ese momento es verdad que Polay había formado el MRTA. Y una de las cosas importantes que dice, y se lo comenta en ese encuentro, ¿no? Es, hemos tomado rutas distintas, porque, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria de Alfonso López Chau? Él siempre se mantuvo en izquierda democrática. En algún momento Polay se sale de la izquierda democrática y toma un rumbo diferente. Y de hecho una de las cosas ¿Qué rumbo toma? Toma el rumbo de la lucha armada. Claramente. Del terrorismo, señor. No, terrorismo, claro. De la lucha armada que luego deviene en terrorismo, pero esto es un proceso. A ver, vamos a ver. En el 89, usted diría que era lucha armada de acuerdo a su propia calificación o terrorismo. Era lucha armada y era terrorismo. Yo, o sea, desde el presente no tengo ninguna duda en calificarlo de terrorismo. Pero también hay que entender otro contexto que no deja de ser importante, si me permite, ¿no? En el mundo de la izquierda, en los 80, que fue una época muy politizada, había toda una duda existencial en la izquierda. Y esta duda existencial surge de lo siguiente, porque en la doctrina de muchos partidos de izquierda, marxistas, leninistas o maoístas, la revolución era una posibilidad siempre. Entonces, en los 80 democráticos, mucha gente de izquierda está en esta duda. Una revolución que incluía secuestrar personas, asesinar personas, organizar atentados terroristas? La lucha armada es la violencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran debate? ¿Reforma o revolución? Reforma, revolución. Muchos izquierdistas de los 80 todavía pensaban en la revolución. De hecho, hay un famoso debate al interior del Partido Unificado Mariatenista. ¿Está diciendo que los izquierdistas en esa época apoyaban las formas del señor Polay, entonces? Había una duda existencial. De hecho, habían sectores de la izquierda ¿Eso quiere decir que el señor Alfonso López Chau tenía dudas existenciales en el 89 para llamar terrorista a Víctor Polay? Yo estoy hablando de la izquierda. Permítame responder. Si usted me permite responder, me puedo explicar. La gran pregunta en la izquierda es ¿reforma o revolución?
Y de hecho hay un texto bien interesante del historiador Augusto Ruiz Ceballos, publicado hace poco tiempo a propósito de Pablo Macera. Pablo Macera, el gran historiador que después acabó en las filas del fujimorismo, de hecho en los 80 era alguien, digamos, que prácticamente auspiciaba o alentaba el senderismo, ¿no? Pero permítame decirle, pues, explicarle el contexto. Hay dos bandos, digamos, en la izquierda, en la intelectualidad de la izquierda. Los que son proclives todavía a la idea de la revolución y la lucha armada, y aquellos, y hay 4 intelectuales que se destacan en la izquierda, que claramente dicen que la opción no es la revolución. Alfonso López Chau, Sinesio López, Carlos Iván de Gregory y Carlos Franco. Permítame preguntar. Son 4 intelectuales que se enfrentan abiertamente a Sendero Luminoso, y Alfonso López Chau desde el año 86 tiene una gran serie de artículos y polemiza con el senderismo. Polemiza ideológica y políticamente. Señor Salcedo, vamos a... Por favor, preguntas porque no queremos que esto sea un monólogo. Ahora, en el artículo, el señor López Chau no hace una diferenciación contundente, un distanciamiento contundente de Víctor Polay. Yo se lo leo textualmente. Creo que es un hombre, cuyo no comparto, pero creo que es un luchador social y un luchador político. Ahora, ya en ese momento se conocían de actos terroristas de parte del MRTA, y se los nombro. El 31 de mayo del 82, Víctor Polay y otros 4 terroristas realizaron su primer ataque a un banco en La Victoria. En enero del 84, el MRTA atacó un puesto policial en Villa El Salvador, ¿cierto? En marzo de ese año se atentó contra metralletas y revólveres en la casa del exministro Carlos Rodríguez Pastor, en Monterrico. En diciembre se secuestra un equipo de prensa del noticiero 90 Segundos. En julio del 85 se atacaron 7 puestos policiales en distintos puntos de Lima. El 25 de ese mes, un coche bomba fue detonado en la sede del Ministerio del Interior, ¿cierto? En abril del 86 se colocó otro coche bomba en la residencia del embajador de los Estados Unidos. Víctor Polay fue capturado el 3 de febrero del 89, ¿cierto? Este artículo se publica el 16. Entonces, ya se sabía de estos actos terroristas. Entonces, ante esa situación, ¿por qué lo califican de eso, un luchador social, luchador político, a sabiendas? Le he nombrado, y esos son hechos históricos, ¿eh? No los estoy inventando. Sí, y de hecho para eso aún no había ocurrido un famoso incidente que creo que marca un antes y un después en el MRTA, que es de las gardenias, ¿no? Que fue en mayo. A ver, las organizaciones subversivas, ¿no?, como esta, progresivamente se han ido violentando. O sea, en un momento en los 80, ¿cómo era percibido el MRTA? Y ustedes como periodistas lo saben. Sendero Luminoso, que había empezado antes, sumamente violento, y digamos, la primera aparición del MRTA, ellos tratan de imitar las guerrillas a los Che Guevara, etcétera, tienen uniformes. O sea, al principio por lo menos parecen distinguirse. Ya ciertamente luego, progresivamente, el MRTA se convierte en terrorista, claramente. Ahora, Alfonso López Chau, creo que está romantizando la mirada. No estoy romantizando. Lo que estoy diciendo la historia del MRTA. Lo que estoy diciendo es que en los 80 había una percepción desde la izquierda respecto de los grupos terroristas. Vayamos a lo que dice el señor Alfonso López Chau ahora. Es decir, hoy tampoco ha sido categórico y no reconoce que se pudo haber equivocado. Ni siquiera ha dicho, está defendiendo lo que dice el artículo. No ha dicho a decir, me equivoqué. No lo ha dicho. Hoy. Ha dicho que el MRTA es terrorista. Pero, ¿no? Señor, pero dice, esta frase define mi posición. Sí, el MRTA es, pero ¿por qué? Porque es un candidato que sabe que esto le puede costar la elección. Es más, hay quienes le han pedido ya, como el exministro del Interior Basombrío, que renuncie a la candidatura. Ya, más bien yo aprovecho esa última alocución porque en realidad, a ver, se está queriendo hacer agarrar palabra por palabra un artículo que en contexto él, número 1, dice, optamos caminos diferentes, tenemos métodos, procedimientos y prácticas distintas. Procedimientos, no condena el crimen. ¿No? Y la historia será la que determine quién tiene la razón. ¿Y quién tiene la razón? ¿Quién se quedó en la ruta de la izquierda democrática o quien decidió dar paso a la ruta revolucionaria? Pero lo califica de esa manera. Pues es una palabra. Pero es una palabra que dice mucho, o sea, es un concepto que dice mucho. Bien, pues, y ya se conocía de que era un grupo que era terrorismo, el MRTA. Señor, hace casi 40 años. Hace casi 40 años. Ya habrá la oportunidad en que Alfonso López Chau, digamos, en una entrevista más en la que se le deja hablar, puede explicar y decir qué es lo que él piensa de eso desde el momento, si suscribiría o no lo mismo en este tiempo, porque siempre hay que ver las cosas en contexto. El terrorismo, señor Carlos Magno Salcedo, avanzó justamente por miradas románticas o negacionistas de lo que ocurría allá.
en los años 80. No, el terrorismo avanzó El por una terrorismo inadecuada avanzó. estrategia del Estado en combatir el terrorismo. Correcto, pero si en el Empezando año por el 89, gobierno de si en Fernando el año Belaúnde. 89, permítame, cuando el terrorismo ya estaba desbordado, ya había pasado el gobierno, había terminado el gobierno del señor Belaúnde hacía rato, estábamos en el gobierno del señor Alan García. Si alguien no llamaba criminal al MRTA, estaba del lado del MRTA, apañando o tratando, le vuelvo a decir, de romantizar permítame discrepar. lo que usted considera hoy, en su momento le parecía una lucha armada o una revolución legítima. ¿Me entiende? En ese momento el país tenía que hacerle desde la frente. mirada de ahora, Mávila, desde la mirada de ahora. En ese momento claro. ya se estaba exigiendo al gobierno. Analícelo en el contexto histórico de aquel entonces. A ver, el contexto histórico ya se lo he explicado. ¿Y de qué bando estaba Alfonso López Chao junto con algunos otros intelectuales de izquierda claramente en esta polémica si era el camino de la izquierda, la ruta democrática o la ruta revolucionaria? Lo que yo creo que hay que ver son las consecuencias de las personas, ¿no? A lo largo de toda su historia, desde los 15 años hasta ahora, Alfonso López Chao siempre se ha mantenido en el camino de la izquierda democrática, siempre ha creído en la necesidad del cambio social, siempre ha creído en la necesidad de reformas profundas en la sociedad peruana y lo sigue manteniendo hasta el momento, hasta la fecha, y siempre en la ruta democrática. Mire, Alfonso López Chao precisamente desde el año 87 ha sido conferencista frecuente y ya luego en los 90 profesor del Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? O sea, entonces resulta que el Centro de Altos Estudios Militares estaba contratando a un proterrorista. Que el año 2007 el Centro de Altos Estudios Militares, ya llamado Centro de Altos Estudios Nacionales, emite una resolución nombrándolo docente destacado a Alfonso López Chao. El Centro de Altos Estudios Nacionales, vinculado a las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con la seguridad nacional, ¿no? Entonces, y quisiera responderlo de Basombrío, ¿no? Me llama la atención que Basombrío, respecto de quien tenía un buen concepto, se sume algo que sí es evidente, ¿no? Querer, a partir de un artículo, sacándolo de contexto, iniciar una campaña típica de terruqueo que en el Perú se está dando y que ya es frecuente en cada una de las elecciones, ¿no? Que degrada el debate profundamente, ¿no? Y que es un estilo de hacer política que además atenta contra la democracia, porque en lugar de estar discutiendo ideas, planteamientos, propuestas, se pretende descalificar a una persona, satanizarla y sacarla del juego político. ¿El señor López Chao no va a renunciar a su candidatura? Por supuesto que no. Porque hay quienes dicen que ya con esto su candidatura murió, entre comillas. Bueno, serán sus deseos, ¿no? Hay que ver qué es lo que está pasando, hay que ver más bien cómo reaccionan las redes sociales, hay que ver más bien cómo la gente en el Perú ya no se traga el cuento del terruqueo. O sea, cuando terruquean a alguien, la gente dice, oye, ¿por qué tanto afán? ¿No? O sea, si es lo único que le han encontrado a Alfonso López Chao, algo de casi 40 años después. Ahora, ¿no? el señor ¿Sabe qué demuestra ese artículo? Que siempre fue Alfonso López Chao alguien que propuso ideas de cambios profundos en la sociedad peruana y lo seguimos sosteniendo. Eso es su posición. Ahora Nación sigue sosteniendo eso. Pero además, el general Otto Guibovich hizo una revelación, también una declaración. ¿Me permite preguntarle, por favor, ya usted podrá dar su opinión al respecto? Por eso está invitado acá, que el señor López Chao es o podría ser alias el rector del MRTA, que el Servicio de Inteligencia estaba buscando. Y ¿qué le responde al señor ya ha dicho Guibovich cuando le decían alias el rector? O sea, Alfonso López Chao en los 80, según eso, era un miembro oculto del MRTA y le decían el rector porque ya se había proyectado que décadas después iba a ser rector. Francamente ridículo. O sea, lamento por Otto Guibovich, yo lo conozco personalmente a Otto, pero creo que también él es una persona pues que lamentablemente se ha sumado a esta cuestión del terruqueo. O sea, es absurdo y ridículo decir de que ya se le conocía como alias el rector. Toda la actividad política de Alfonso López Chao en los 80 ha sido pública, de la mano con Alfonso Barrantes Lingán, debatiendo en los espacios democráticos, escribiendo, dando la cara, publicando artículos, confrontándose contra Sendero Luminoso al punto... ¿Por qué ahora no da la cara en esta oportunidad? En la entrevista del Siglo, publicada en junio de 1988 en el diario de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán ataca a López Chao, ataca las ideas de López Chao como el haya mariateguismo, porque los considera un peligro para su... ¿no? ¿Y por qué no da la cara en esta oportunidad, señor López Chao? Ya habremos, bueno. A ver, nosotros determinaremos como organización en qué momento
¿no? Nos pronunciamos, ya nos hemos pronunciado a través de los medios que existen en las actuales Pero muy circunstancias. endeble francamente muy endeble su... Ese es su punto de vista, Sí, que yo sí, lo claro. respeto. Hay que ver si el público opina lo mismo. Ah, bueno, claro. Aquí también... Yo no estaría tan seguro. El público, la opinión pública tendrá su veredicto sobre todo evidentemente. en lo que ha declarado usted el día de hoy, porque justamente para eso lo hemos invitado. Claro, por supuesto, ¿no? Y qué bueno que deje que el público decida y que no usted. Señor Que no Salcedo, sea usted quien determine. No, gracias por nadie estar con termina acá. nosotros esta mañana. Nadie termina acá. Muy amable. Muchas gracias, Gracias. Raila. 9:21, vamos a la pausa y volvemos.